El precio de los combustibles y el anuncio de una instancia que ayudará a combatir la corrupción también fueron asuntos tratados hoy por el primer mandatario. Veamos. El gobierno de México busca un mecanismo para estabilizar el precio de los combustibles, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al reconocer que hubo incrementos por encima de la inflación en gasolina, diésel y electricidad, y dijo que no es una meta inalcanzable llevar la economía a un crecimiento del 4%. Primero, ellos no toman en cuenta que la corrupción inhibe el crecimiento. Respecto a la refinería que se construirá en el puerto de Dos Bocas en Tabasco, López Obrador reiteró que ya se cuenta con 50,000 millones de pesos presupuestados y que entrará en operación este sexenio. Pero sí vamos a eso, vamos a la autosuficiencia, a que no se compre gasolina en el extranjero. Entonces, por eso la rehabilitación de las 6 refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. En otros temas, anunció la creación de una institución encargada de destinar los bienes decomisados a corruptos y a organizaciones criminales para la creación de hospitales, escuelas, asilos o alguna obra de carácter social. Hay decomisos, no se sabe dónde quedan. ¿Se acuerdan ustedes de aquel caso de un chino mexicano? Separó ese dinero, pero la gente cuando menos no supo. Por último, descartó la realización de la consulta programada para el 21 de marzo, debido a que todavía no se reforma el artículo 21 constitucional. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias. También el alcalde de Villagrán está